Hablaremos de manera resumida sobre los precursores de la teoría educativa tradicional. Iniciaremos con Joseph Lancaster, que propuso la teoría lancasteriana. Los alumnos más avanzados se desempeñaban como instructores o monitores de sus compañeros. Solo los monitores precisan comunicarse con un único maestro, y así queda conformada la estructura piramidal, donde los alumnos son la base, los monitores en la franja intermedia y el maestro en la cúspide, controlando la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos con el siguiente autor, Wilhelm von Humboldt. El proyecto educativo de Humboldt abarcó toda la educación institucionalizada y excluyó al principio todas las formas de instrucción profesional. Humboldt exigió una formación general del hombre que precediera a cualquier otra educación profesional. Continuaremos con Juan Amos Comenius. El conocer según Comenius es un proceso activo estrechamente vinculado a la enseñanza racional. Comenius consideró relevante la educación durante los primeros 6 años de vida e incluso escribió una obra llamada Escuela Materna, que concibe a la madre como una educadora, instaurando lo que hoy se conoce como jardines o preescolares. Continuaremos con nuestro último autor, Bruce Frederick Skinner. Propuso una teoría para estudiar el comportamiento humano mediante el estudio de las respuestas voluntarias mostradas por el organismo en un entorno controlado. Nombró dichos comportamientos como respuestas operantes. También se les reconoce como el padre del aprendizaje por condicionamiento operante. Ahora continuaremos con las ventajas y desventajas de la teoría educativa tradicional. Las ventajas pueden resumirse en que el maestro acompaña en el proceso de enseñanza-aprendizaje, guía y resuelve dudas en el instante. Una segunda ventaja es el trato directo con el alumnado, y esto que permite la empatía. Y una tercera ventaja es que la enseñanza es dinámica y participativa. Hablaremos también de las desventajas. La primera desventaja es al alumno en muchos casos lo impone la presencia del mismo maestro al frente del grupo. En ocasiones, al ser evaluado, el alumno tiende a copiar. Y otro punto importante es el autoritarismo. Esto genera aburrimiento o distracciones. Esto se puede considerar como una técnica didáctica mal aplicada. Modelo educativo tradicional. En este modelo educativo, el alumno es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso educativo recae en el profesor, el cual debe ser un experto en la materia. El modelo pedagógico tradicional tiene sus orígenes en las escuelas de la Alta Edad Media. La mayoría de estas escuelas estaban fundadas sobre una base religiosa y su principal objetivo era entretener a los monjes. A lo largo de esta etapa histórica, el conocimiento era algo restringido solamente a la comunidad cristiana, concretamente a los monjes, por lo que este sistema educativo se caracterizaba por poseer una fuerte base religiosa y moral. El sistema escolar programado por los jesuitas consistía a grandes rasgos en poner en entredicho la historia y la geografía, las ciencias y la lengua. El lenguaje más utilizado diariamente era el latín. Entre las principales características que se pueden observar de este modelo educativo son que la escuela es la principal fuente de información. El maestro es el centro de proceso de enseñanza. El estudiante juega un papel pasivo, con poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento teórico. El profesor generalmente exige del alumno la memorización de lo que narra y expone, ofreciendo gran cantidad de información, pues se considera el principal transmisor de conocimientos. El método que fundamentalmente se utiliza es el de exposición verbal. El modelo de transmisión o perspectiva tradicional concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno. El alumno es visto como una página en blanco, un mármol a lo que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional.
Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques principales, el enciclopédico y el comprensivo. En el enciclopédico es donde el profesor es un especialista que domina la materia a la perfección. La enseñanza es la transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para el alumno. Se puede correr el riesgo de que el maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos. En el comprensivo es donde el profesor es un intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. En resumen, es la comunicación entre emisor, que es el maestro, y el receptor, que es el alumno.